Multiplicamos las enfermedades por gusto. Inventamos un horrible deseo, una vergonzosa duda. Nos entregamos al lujo del libertinaje que propicia la noche. La armamos buena en nuestro interior y no lo remediamos. ¿Por qué lo hacemos? Despojado de sutiles complicaciones, ¿quién podría mirar al sol si no es con miedo? Este es nuestro refugio contra la contemplación, nuestro único refugio contra lo obvio y claro. ¿Quién se arrastraría fuera desde la más honda oscuridad para mantenerse en pie indefenso a pleno sol? No hay terror a la desviación tan seguro como el más lúcido terror de la desesperación, de saber cuán simple es nuestra más íntima necesidad, cuán aguda e imposible de nutrir. Este bellísimo poema sintetiza las ideas que nos presenta el antropólogo estadounidense Ernest Becker en La negación de la muerte. Es una espléndida obra que condensa toda la sabiduría que adquirió Becker a lo largo de su vida, y en principio trata de rescatar de las profundidades el miedo primordial que impregna toda la cultura humana. Pero, ¿cuál es este miedo? Es el miedo a la muerte. Este es el terror de surgir de la nada, de tener un nombre, conciencia de sí mismo, sentimientos íntimos profundos, un fortísimo anhelo de vivir y manifestarse, y sin embargo, pese a todo esto, morir. El dualismo existencial genera un conflicto insoportable en el ser humano. Tener conciencia de su identidad, destacar y distinguirse tanto del resto de la naturaleza, pero al mismo tiempo saber, como dice el Génesis, que de polvo viene y en polvo se convertirá. Becker nos explica que cualquier tipo de actividad humana se realiza con el objetivo de evitar esta fatalidad, de eludir de algún modo la muerte. Y es así justamente porque la estructura psíquica del ser humano tiene como base fundamental este temor. Hay que imaginar esta estructura como una edificación de 3 niveles, con 2 de ellos subterráneos, uno debajo del otro. El primer nivel es el cotidiano. Ahí se encuentran los métodos que aprende el niño para relacionarse en sociedad mediante el uso sencillo de términos, para ganarse una aprobación, tranquilizar a los demás y avanzar con ellos. Es el nivel elocuente, el de la superflua charlatanería de clichés y simulaciones sociales. Hay mucha gente que pasa el resto de su vida sin mirar lo que hay debajo. El segundo nivel es de difícil acceso, pues ya se encuentra en el subsuelo. Se trata del lugar que esconde nuestros sentimientos de insignificancia y soledad, los sentimientos auténticos que intentamos expulsar al construir nuestras defensas del carácter. Bajo esta capa se encuentra el tercero, el más inquietante, es el de la muerte y el miedo a ella. Lo que nos quiere expresar Becker es que todo el carácter de una persona es una defensa contra la desesperanza, un intento de evitar el desmoronamiento debido a la naturaleza real del mundo. Todo lo que constituye nuestro ser, nuestros deseos, miedos, ideales, tics nerviosos, compulsiones, todo está organizado para hacer de algún modo manejable el terror inaudito. En el último video sobre la locura mencioné que un delirio es una creencia completamente aceptada. El punto crucial es que todos tenemos creencias aceptadas absolutamente, y es necesariamente así porque requerimos de esa estructura psíquica para desenvolvernos en el mundo. De cierto modo, todos estamos locos porque no es posible contemplar la verdad, la realidad, sin ser aplastados por ella. En contrapartida, teorizar sobre la inmortalidad solo nos muestra con nitidez cómo la muerte ha configurado la historia completa de la humanidad, pues como Borges relata en su magnífico cuento El Inmortal, personas que no estuvieran acosadas por la idea de morir no tendrían ninguna razón para realizar actividades. Sumergirse en la eternidad es algo inconcebible para la mente humana, es decir, ¿cuánto tiempo podría practicar la actividad que más me agrada antes de aborrecerla por completo? Y si nunca dejaré de ser, no hay un motivo particular que le brinde al momento presente una condición esencialmente distinta. El ser humano no está hecho para la inmortalidad, está hecho física y psicológicamente para morir. Lo terrible es que anhela vivir por siempre, y por ello aparece el héroe trágico. Las personas tienen que sentir y creer que lo que hacen es de verdad sustancial, intemporal y con un significado glorioso. Nos dice Becker, la tarea fundamental de la vida humana es el heroísmo y trascender la muerte, lo que significa que todo conflicto humano es en esencia una contienda entre proyectos de inmortalidad, una guerra santa. La raíz del mal ocasionado por los seres humanos no es la naturaleza animal del hombre, ni su agresividad territorial o su egoísmo innato, sino nuestra necesidad de ganar autoestima, negar nuestra mortalidad y obtener una imagen heroica de nosotros mismos. Esta es la causa de que la religión haya tenido tanto éxito durante siglos, porque aliviaba ese terrible horror al darle un valor intrínseco y una trascendencia espiritual al ser humano, y es por ello que Nietzsche anunciaba la muerte de Dios con tanta desesperación. Todos somos unos asesinos, pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo pudimos vaciar el mar?
¿Qué hemos hecho para desasir a esta tierra de su sol? ¿No nos precipitamos en una constante caída en todas las direcciones? ¿Sigue existiendo un arriba y un abajo? ¿No vagamos a través de una nada infinita? Nietzsche poseía una sensibilidad asombrosa y pudo percibir lo que significaba la secularización del mundo moderno. Contempló el abismo de lo real y fue absorbido por él. Parece que esta perspectiva suena completamente desoladora, y se preguntarán, si es tan atroz y no hay forma de sobreponernos a ella sensatamente, ¿cuál es el punto de hacerla visible entonces? Al igual que Becker, creo que de ese modo recuperamos algo del heroísmo perdido, porque reconocemos que nuestro verdadero rival, nuestro auténtico rival, es invencible e implacable, y el solo hecho de aceptar nuestra nulidad ante tan majestuoso oponente nos ennoblece. Esto es justamente lo que nos transmite Virginia Woolf en su bellísimo cuento La muerte de la polilla, ese relato que más aprecio de ella y espero que también les agrade. La misma energía que inspiraba a los labradores, a los caballos e incluso, al parecer, a las laderas solitarias y desnudas, hizo que la polilla revoloteara de un lado a otro del cuadrado del cristal de la ventana. Era imposible evitar mirarla. De hecho, fui consciente de un extraño sentimiento de lástima por ella. Las posibilidades de placer parecían esa mañana tan enormes y tan variadas que tener solo la vida de una polilla y una polilla de un día parecía un destino duro, y su entusiasmo por disfrutar al máximo sus escasas oportunidades, patético. Voló vigorosamente hacia una esquina de su compartimiento y después de esperar allí un segundo, voló hacia la otra. ¿Qué le quedaba si no volar a una tercera esquina y luego una cuarta? Lo que pudo hacer, lo hizo. Observándola, parecía como si una fibra muy delgada, pero pura, de la enorme energía del mundo, hubiera sido introducida en su frágil y diminuto cuerpo. Cada vez que cruzaba el cristal, podía imaginar que un hilo de luz vital se hacía visible. Era poco o nada más que vida. Al cabo de un rato, aparentemente cansada de bailar, se acomodó en el alféizar de la ventana bajo el sol, y cuando terminó el extraño espectáculo, me olvidé de ella. Entonces, mirando hacia arriba, mi mirada fue atraída de nuevo por ella. Estaba tratando de reanudar su baile, pero parecía tan rígido o tan torpe que solo podía revolotear hasta el fondo del cristal de la ventana, y cuando intentó volar a través de él, fracasó. Observé estos intentos inútiles durante un tiempo sin pensar, esperando inconscientemente que reanudara su vuelo, como se espera que una máquina que se ha detenido momentáneamente vuelva a arrancar sin considerar la razón de su falla. Después de quizás un séptimo intento, se resbaló de la repisa de madera y cayó, batiendo sus alas en el alféizar de la ventana. La impotencia de su actitud me despertó. Me di cuenta de que estaba en dificultades. Ya no podía levantarse por sí misma. Sus patas lucharon en vano, pero mientras extendía un lápiz con la intención de ayudarla a enderezarse, se me ocurrió que el fracaso y la torpeza eran la proximidad de la muerte. Dejé el lápiz. Las patas se agitaron una vez más. Miré alrededor como buscando al enemigo contra el que luchaba. Miré hacia afuera. ¿Qué había pasado allí? Presumiblemente era mediodía y el trabajo en los campos se había detenido. La quietud y el silencio habían reemplazado a la vitalidad anterior. Los pájaros se habían ido para alimentarse en los arroyos. Los caballos se detuvieron. Sin embargo, el poder estaba allí de todos modos, concentrado afuera, indiferente, impersonal, sin atender a nada en particular. De alguna manera se oponía a la pequeña polilla color heno. Era inútil tratar de hacer algo. Solo podía observar los extraordinarios esfuerzos realizados por esas diminutas patas contra un destino inminente que podría, si hubiera querido, haber devastado a una ciudad entera. No solo a una ciudad, sino a masas de seres humanos. Nada, lo sabía, tenía alguna posibilidad contra la muerte. Sin embargo, después de una pausa de agotamiento, las patas volvieron a agitarse. Fue soberbia esta última protesta, y tan frenética que logró por fin enderezarse. Cualquier simpatía, por supuesto, estaba del lado de la vida. Además, puesto que no había nadie a quien le importara, ese gigantesco esfuerzo de una insignificante polilla contra un poder de tal magnitud, por retener lo que nadie más valoraba ni deseaba conservar, conmovía extrañamente. De alguna forma se veía la vida, una pequeña partícula pura. Levanté el lápiz de nuevo, aunque sabía que era inútil. Las señales inconfundibles de la muerte se mostraron. El cuerpo se relajó y al instante se puso rígido. La lucha había terminado. La pequeña criatura insignificante ahora conocía la muerte. Mientras miraba la polilla muerta, este pequeño triunfo de una fuerza tan grande sobre un antagonista tan pequeño me llenó de asombro. Así como la vida había sido extraña unos minutos antes, la muerte ahora era tan extraña. La polilla, habiéndose enderezado,
yacía de manera impecablemente compuesta y noble. Sí, parecía decir, la muerte es más fuerte que yo. Para quienes no hemos obtenido la gracia divina y no encontramos el modo de creer en algún poder trascendente, ¿qué nos queda si contemplamos el abismo insondable de la condición humana real? Crear, inventar un marco de referencia en el que asentarnos para luego poder movernos. Esto es lo que sugirió Nietzsche, y lo que han hecho muchos artistas a lo largo de la historia. Y ahora sabemos que no fue por presunción o vanidad, fue porque era algo vital para ellos. La única forma que tenían de permanecer en el mundo y estar medianamente estables. Becker nos dice al final de su obra maestra: lo máximo que cualquiera de nosotros puede hacer es darle forma a algo, a un objeto o a nosotros mismos, y dejarlo caer en la confusión, ofrecérselo, por así decirlo, a la fuerza de la vida. Hey, como bien sabes, todo lo que ha sucedido, ya sucedió. Lo que está sucediendo, ya sucedió. Y claramente, lo que va a suceder, también ya sucedió. Así que muchas gracias por haberle dado like y haberte suscrito. Me has ayudado mucho.